Muy buenos días, doy gracias a Dios por permitirme llegar hasta cada uno de ustedes y compartir en esta mañana nuestro devocional del día. Nuestro tema para hoy, el poder de la fe, y lo he basado en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 6, donde la palabra nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La pregunta sería, ¿cuál es el secreto de la fe? ¿Qué es lo que diferencia a la persona que tiene fe de la que no lo tiene? ¿Qué es lo que separa el que es fortalecido por la fe y al que se maltrata a sí mismo con negatividad? Seguramente los que lo distinguen es la gratitud por las cosas pasadas. Otros pueden decir gracias por haber podido llegar hasta acá. Y gratitud hacia el porvenir. No todo está hecho, vendrán cosas mejores, podrán decir también. Luego de la ascensión del Señor Jesús al cielo, las personas que continuaron con el movimiento de Jesús fueron los que sintieron gratitud en sus vidas. Antes de la crucifixión de Jesús no eran solamente 12 los que le seguían, y luego de su ascensión aumentaron aún más sus seguidores. El más famoso de todos ellos fue el apóstol Pablo, aquel que perseguía a los cristianos. Pablo recorrió los alrededores del mar Mediterráneo para predicar el evangelio, aún arriesgando su propia vida, porque para las autoridades judías él era como una espina en el ojo, ya que estaba propagando una nueva fe. Pablo y sus compañeros fueron encarcelados, torturados, fueron lastimados, latigados. Se prohibió aún a los cristianos de la iglesia primitiva congregarse en Tesalónica, en Grecia. Pero los cristianos arriesgaban su vida, esforzándose para reunirse, soportando la persecución del gobierno. Aún en situaciones muy difíciles como estas, Pablo exhorta, como nos dice en el capítulo 5 de su primera epístola a los tesalonicenses, en los versículos 16 al 18, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y esta exhortación no solamente el apóstol Pablo la hacía a los tesalonicenses, sino también hoy nos hace esa exhortación a nosotros para que estemos siempre gozosos, que no podamos perder el gozo por cosas que nos sucedan o dejarnos robar ese gozo por otras personas. Somos nosotros como hijos de Dios llamados a mantener ese gozo, pero también, como dice el apóstol, a orar sin cesar. Y luego termina diciendo en el versículo 18, y que demos gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces conocemos la voluntad de Dios por medio de la fe que tenemos en Él, y ese poder de la fe se desarrolla en nosotros cuando nosotros clamamos a Él, cuando nosotros oramos. El gozo, la oración y la gratitud siempre van de la mano, aún en medio del dolor, infelicidad y cualquier clase de caída. Cuando nosotros oramos, lo hacemos porque sentimos gratitud, pero también al orar a Dios, Él pone en nosotros su gozo y la fe que tanto necesitamos. Recordemos, el poder de la fe es ver las cosas que no son como si fueran, pero también es poder gozarnos en medio de las dificultades, sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas. Seamos agradecidos con Dios, oremos a Él, clamemos y Él nos responderá y traerá sobre cada una de nuestras vidas su presencia, su amor y su misericordia, para que podamos comprender que el poder de la fe viene del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario para cada uno de nosotros. Por eso la palabra nos dice también que los ojos puestos en Jesús, el hacedor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él menospreció la cruz y soportó el oprobio. Nosotros debemos poner nuestra mirada en el Señor Jesús para que podamos conocer ese poder de la fe que lo llevó a Él
a entregarse por cada uno de nosotros y entregarnos perdón de pecados, salvación y una eternidad para con Dios. Somos nosotros, como hijos de Dios, llamados a reconocer que por medio de la fe es que nos podemos acercar al Señor. Como declarábamos el versículo de esta mañana al iniciar nuestro devocional, en el versículo 6 del capítulo 11 de Hebreos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y si nosotros nos acercamos a Él, necesitamos, dice, es necesario que si nos acercamos a Él, creamos que Él existe, que Él es, y que bendice, galardona y da a todos aquellos que le buscamos con sinceridad, creyendo que Él nos responderá. Recordemos en esta mañana que el poder de la fe que hay en nosotros nos puede hacer mover montañas. Jesús le dijo, si tuviera fe como una semilla de mostaza, le dirías a este monte, quítate y arrójate al mar, y Él lo haría. Así que Él nos llama a crecer en esa fe, porque la fe es como un músculo que necesitamos ejercitar cada día. Como el Señor le dijeron sus discípulos, aumentanos la fe, y Él le dijo, no puedo. Cada uno tiene una medida de fe con la cual puede creer, confiar y esforzarse cada día para ver los propósitos de Dios cumplidos en ustedes. Así que démosle gracias al Señor Jesús en esta mañana, porque por medio de Él es que podemos tener esa fe y ese poder en la fe que Él nos ha dado. Gracias, Señor Jesús, porque en tu amor y en tu gracia, en tu misericordia y en tu favor, nos has manifestado el poder de la fe, para que creamos y podamos aún ver las cosas que no son como si fuesen, para que veamos el poder de tu propósito cumpliéndose en esta tierra y estableciendo tu reino día a día. Así que, Señor, muchas gracias por llamarnos a formar parte de los que creen y confiamos en ti, en Cristo Jesús. Amén. Si esta palabra le ha bendecido, compártala. Que tengan un excelente día y que Dios les continúe bendiciendo.